Hola, muy buenos días chicos. Bueno, les doy la bienvenida a la clase número 3 de Nutrición Deportiva. Los felicito por haber atravesado la clase 1, la clase 2. ¿Sí? Estoy muy contenta por los ejercicios que están realmente haciendo a través de los TP, que me van enviando con muy buenos resultados, mejorándose clase a clase. También los quiero felicitar por los encuentros en Zoom, donde están interactuando muy bien, ¿sí? Donde se están sacando dudas, donde hacemos los ejercicios del TP y aparte hacemos más ejercicios para justamente solidificar esos conocimientos, ¿sí? Ya van teniendo claro algunos conceptos como por ejemplo el metabolismo basal, ¿sí? El NER, la necesidad energética diaria, la diferencia entre un hombre y una mujer, depende de la actividad, depende de las horas de entrenamiento, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta siempre estos requerimientos diarios acorde a la edad de la persona, acorde a su altura, a su peso, a sus actividades, ¿sí? También los quiero felicitar por la intervención en el foro, que tocamos el tema de la termogénesis, que era un tema que no estaba muy claro y lo estuvimos desarrollando en el foro y también en la clase Zoom. Y esta semana van a tener un nuevo foro para intervenir, que es un tema muy interesante, que habla sobre los anabólicos, sobre estos suplementos deportivos, si son buenos, son malos, qué ventajas y desventajas le dan a un deportista o a una persona que no haga deporte pero que quiere incrementar su masa muscular. Así que bueno, ahí vamos a debatir, así que los invito a que participen de ese foro, que es súper importante, porque es un tema muy actual, ¿sí? Y les comparto una información sobre los principales suplementos, que por un lado tenemos el suplemento vitamínico y por el otro lado los famosos anabólicos, que después vamos a contar de qué se trata y qué, ¿sí? Anticipándoles un poquitito a lo que se viene, ¿sí? El tema de hoy que nos toca de alguna manera hablar y comprender e incorporar, ¿sí? Este conocimiento es sobre justamente la alimentación o la nutrición que nosotros vamos a tener antes de una competencia, ¿sí? Durante la competencia, por eso hablamos de lo que es la alimentación precompetencia alejada y la que es inmediata, es decir, 4 días antes de la competencia y unas horas antes, las 4 horas antes, ¿se entiende? Por eso estamos hablando de lo que es la alimentación precompetencia, es antes de la competencia, lo expresamos en días, ¿sí? 4 días antes, y 4 horas el mismo día, eso sería inmediato, ¿sí? Y también vamos a desarrollar sobre la alimentación o la nutrición recomendada en la intracompetencia. ¿Quién necesita más, digamos, como un apoyo nutricional sobre la misma competencia y qué actividades no? Eso va a depender de la duración de esa competencia o de esa actividad, porque acá vamos a estar hablando de deportes, pero también vamos a nombrar diferentes ejercicios que no son deportes, ¿sí? Eso también nos quedó claro en las anteriores clases, que la actividad física es más que el deporte es más competitivo, tiene un entrenamiento, un reglamento, y la actividad física básicamente la puede hacer cualquier persona, aunque no lo haga para competir y no siga ningún reglamento y no tenga estos entrenamientos tan intensos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir a transitando, vayan prestando atención, tomen nota de lo que no van entendiendo para charlarlo en la clase Zoom directa, ¿sí? Porque justamente es un tema que es un poquitito más complejo que lo que venimos trabajando en la clase 1 y 2, y necesitamos o requerimos más atención y acompañamiento también de la lectura del material bibliográfico, ¿sí? Ustedes, como les comenté en otras clases, tienen que leer el material, escuchar la explicación, yo les hago un resumen a través de diapositivas, que es bastante práctico
para explicarlo y ustedes ya como que tienen todo resumido, ¿sí? Y no se apuren a hacer el trabajo práctico, ábranlo, el trabajo práctico de esta clase, mírenlo y si no están seguros, no lo envíen todavía, esperen a la clase que vamos a interactuar para sacarse las dudas, ¿sí? Bueno, los invito entonces a participar de esta clase que realmente es muy importante para la selección de la nutrición en la precompetencia o en la preactividad física, ¿sí? Vamos a compartir una pantalla sobre diferentes diapositivas en las cuales voy a ir explicando, ¿sí? Paso a paso de qué se trata, ¿sí? Bien, vamos, esta es la clase 3, obviamente, ¿sí? Vamos a ir viendo alimentación precompetencia alejada y una precompetencia inmediata y la intracompetencia. Esos son los temas puntuales, ¿sí? Que vamos a ver en esta clase y le vamos a sumar un plus al finalizar la clase de las bebidas deportivas que son las de intracompetencia, ¿sí? Bien, por ejemplo, nosotros acá tenemos un caso de Gabriel, ¿no? Gabriel pesa 80 kilogramos, ¿sí? Su competencia es el día sábado. Entonces, entrena aproximadamente 4 horas por día, ¿sí? Entonces, necesita, ¿sí? Ustedes ya saben sacar esta cuentita, ¿sí? Por eso acá les digo, ver la tabla de hidratos de carbono por peso, ¿se acuerdan? Según las horas diarias de entrenamiento, ¿sí? Entonces, según las horas diarias, ¿sí? Siendo esta actividad, me da como resultado 640 gramos de hidratos de carbono, básicamente, ¿sí? Eso lo explicamos en la clase 2, que está básicamente basada en la clase en Zoom principalmente, en ejercicios que hicimos básicamente basándonos en esa tabla de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, en este caso, que entrena 4 horas por día, ¿sí? Estamos acá, ¿sí? En 4 horas por día, ¿sí? Yo voy a multiplicar 80, en este caso, por 7, ¿sí? Entonces me va a dar 640 gramos de hidratos de carbono diarios, es lo que requiere esta persona con la tabla del entrenamiento, ¿no es cierto? De los hidratos de carbono que se multiplica siempre por los kilos. Yo acá estoy multiplicando por 80, básicamente, ¿sí? Se recomienda que el día 4, ¿sí? El día 4, incrementar los hidratos de carbono más allá del requerimiento. Quiere decir que si necesita 640, 4 días antes, ¿sí? Por ejemplo, si él tiene la competencia el día sábado, el día miércoles, ¿sí? Vamos a empezar como con un plus de hidratos de carbono según su requerimiento, de 850, por ejemplo, ¿sí? De hidratos de carbono. Bien, lo vamos a ir reduciendo, ¿sí? Día a día en los 4 días anteriores, 4 días previos a su competencia. Vamos bajando el día jueves a 800, el día viernes 750 y el día sábado 700, que fíjense en que sigo haciendo una extra del requerimiento diario, ¿sí? Siempre se recomienda, ¿sí? Antes de la competencia, incorporar más hidratos de carbono, teniendo en cuenta, chicos, que ya tienen aprendido en las clases anteriores que los hidratos de carbono justamente nos dan el gran aporte de, ¿qué? De energía, y esa energía se va a almacenar básicamente en los músculos como glucógeno, como reserva, que es lo que va a necesitar luego en la competencia, ¿sí? Por eso el objetivo es almacenar glucógeno en los músculos, ¿sí? Eso es lo que se llama una alimentación, ¿sí? De sobrecarga de hidratos de carbono, ¿sí? En este caso alejada, porque estamos hablando de 4 días antes, ¿sí? Los objetivos de esta etapa, de estos 4 días, es aumentar la reserva de glucógeno almacenada en los músculos y la estrategia es aumentar, ¿sí? Justamente el rendimiento, disminuir progresivamente el entrenamiento, ¿sí? A medida que
se van acercando estos 4 días, ¿sí? Entrenar menos para no cansarse, ¿sí? Seguir entrenando, pero ir haciendo una reserva de glucógeno, ¿sí? Eso es justamente la estrategia que vamos a aumentar estos hidratos de carbono, ¿sí? Básicamente en la dieta, ¿sí? Es esta sobrecarga que vamos a hacer. Como que vamos teniendo como, digamos, como podríamos decir, como monederos o como billeteras, ¿sí? Llena de glucógeno, ¿sí? En el momento que voy a hacer la compra, ¿sí? Yo tengo una reserva de dinero. En este caso, cuando vaya a hacer la actividad, en este caso una competencia, voy a tener una reserva en mis músculos de glucógeno importante por esa sobrecarga que hice, ¿sí? Que no va a incrementar el aumento de peso ni nada por el estilo, sino que se va a gastar en el momento de la competencia, ¿sí? Bueno, el mayor beneficio a deportes de larga duración, como por ejemplo maratonistas, natación o ciclismo, que estamos hablando acá también en referencia a los minutos, son más de 90 minutos, ¿sí? En este caso estamos hablando de larga duración, ¿sí? Va a ser más benéfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos 90 minutos que estamos hablando de 1 hora y media, ¿sí? Básicamente, tenemos ese aporte extra, ¿sí? Como esa reserva que nos va a mantener en el tiempo con altas concentraciones de energía, ¿sí? Y tenemos menos beneficios, ¿sí? A las carreras que son de pocos minutos, es decir, si son carreras de 30 o de 40 minutos, hacer esta sobrecarga no es tan necesaria, ¿sí? Porque la persona se va a sentir muy pesada y no va a terminar de utilizar todo ese combustible. Por lo tanto, es más para deportes de larga duración, ¿sí? Para maratonistas, natación o ciclismo que excedan los 90 minutos, ¿sí? La duración de la etapa entonces son 4 días previos, por eso se está hablando de precompetencia alejada, ¿sí? Bueno, acá tenemos una precompetencia mediata, eso significa que van a ser en horas, ¿sí? Se habla de las 24 horas antes de la competencia, ¿sí? La última ingesta previa a la competencia va a optimizar el rendimiento, ¿sí? Es necesario abastecer de hidratos de carbono a los músculos, ¿para qué? Principalmente para retrasar que no se canse, ¿sí? La fatiga muscular y que rinda más. Si se consideran dentro de esas 24 horas, lo mediato se consideran las 4 horas antes, ¿sí? Que son importantísimas, ¿sí? Se debe seleccionar hidratos de carbono, ¿sí? Esto que ustedes ya aprendieron, de índice glucémico alto, ¿sí? En este caso tienen que ser fáciles de digerir y absorber. Por ejemplo, yo puedo elegir pastas, ¿sí? 4 horas antes, pero que no tenga carne, porque la carne tiene grasa, ¿sí? Y eso lentifica digamos, la digestión, ¿sí? Y no va a ser tan fácil de digerir y de absorber, ¿sí? Por ejemplo, puré de papas, ¿sí? El pan blanco, ¿sí? Arroz blanco, ¿sí? Esos son índices glucémicos muy altos, ¿sí? Entonces voy a tener glucosa en sangre, ¿sí? Acá ya no estoy haciendo una reserva del glucógeno de sobrecarga, en este caso alejado, sino que tenemos lo mediato, ¿sí? Entonces ahí es importante esto. Ahora, a medida que van pasando estas horas, ¿sí? 1 o 2 horas antes se recomienda, ¿sí? Los licuados, por ejemplo, de frutas, ¿sí? Pan con mermelada, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos hidratos de carbono y tenemos azúcares de índices altos glucémicos, ¿no? Frutas, por ejemplo, con banana, manzana, uvas, peras, ¿sí? Lo que a ustedes les guste, pero es glucosa que vamos a tener circulando en sangre, ¿sí? No se aconseja consumir fibras, ¿sí? Ya sea cereales muy integrales, que van lentificando la digestión, ¿sí? Y todo lo que se le sume en grasa, ¿sí? Las leches enteras, los quesos, ¿sí? Los yogures enteros, ¿sí? O los cereales muy azucarados, ¿sí?
puede ser los cereales, pero que no sean integrales, ¿sí? Esto va a tardar más tiempo para digerirse, ¿sí? Y harán sentirse pesado al deportista. Tampoco el tema de pan con manteca, ni facturas, ¿sí? Ni nada que consuma, que contenga grasa, ni fibra ni grasa. Eso es lo que tienen que tener claro. Ni nada que tenga mucha fibra, ¿sí? Por eso yo puedo tomar un jugo, pero este jugo yo le saqué la cáscara, le saqué la fibra de alguna manera y lo hago licuado, ¿sí? Entonces tengo glucosa rápida, ¿sí? Pero en este caso el pan, digamos, con manteca, la manteca le va a dar ese aporte de grasa que va a lentificar nuestra digestión, ¿sí? Bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, si nosotros hablamos de la intracompetencia, ¿sí? Estamos hablando básicamente de tiempos prolongados, ¿sí? De competencias de 90 minutos, ¿sí? En tiempos prolongados de competencia de 90 se puede consumir de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sí? Intracompetencia es decir, mientras hago ejercicio. Yo puedo hacer la previa, ¿sí? Mientras estoy entrenando o la competencia y el post, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Acá estamos hablando principalmente de la sobrecarga de hidratos de carbono previos, ¿sí? Por días, luego por horas, que es la mediata, y acá intracompetencia es mientras estoy haciendo la competencia. En este caso estamos tomando como referencia los 90 minutos, porque si yo hago menos de 90 minutos la competencia de 60 minutos, en general no necesito un aporte extra mientras estoy haciendo la competencia. Se pueden consumir de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora, obviamente, que dure la competencia, ¿sí? En general, en forma líquida, ahora vamos a ver a través de los suplementos, en este caso de las bebidas deportivas, ¿sí? Y el objetivo en este caso es mantener el glucógeno muscular estable, no desgastarlo por completo, mantenerlo estable, ¿sí? Si lo voy usando, volverlo a subir, ¿sí? Y aumentar la resistencia, ¿sí? También evitar que la persona se fatigue, ¿sí? Y después vamos a ver en otra parte que esto también nos favorece de que la persona no se deshidrate, la importancia de la deshidratación, ¿sí? Sobre la pérdida de electrolitos, por ejemplo, en el sudor, ¿sí? Y en la contracción muscular, que después vamos a ver qué son los electrolitos, que ustedes ya lo vieron en los micronutrientes, ¿sí? Como calcio, magnesio, sodio, pero vamos a ir parte por parte. En este caso, si la competencia es intensa y dura 60 minutos, yo estoy acá hablando de 90 minutos, ¿no? Prolongado. Pero si la competencia es intensa, un entrenamiento de pesas, por ejemplo, o alpinismo, que estoy haciendo fuerza, no voy a mantenerlo durante 90 minutos, voy a estar durante 60 minutos, pero también puedo suministrar una intracompetencia, en la intracompetencia 30 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Es decir, yo siempre voy a valorar de 30 a 60, ¿sí? De 30 a 60 gramos, ¿sí? Si la competencia es intensa pero dura menos, yo suministro 30, ¿sí? Pero en este caso, si la competencia es intensa y dura 90, voy a suministrar 60 gramos, ¿sí? Siempre por hora que dure la competencia, se puede ir incrementando, eso se va variando. El objetivo entonces, aumento el glucógeno, ¿sí? Como que lo tengo estable, es decir, no voy a necesitar usar tanto de ese combustible guardado porque voy a tener un aporte mientras estoy desgastándolo, ¿sí? Mientras requiero energía. Básicamente me da esa energía extra, ese plus, ¿no? Evitando la fatiga, ¿sí? Básicamente. Bien. En este caso, si la actividad es liviana, es decir, es liviana, yo estoy haciendo una caminata rápida, ¿sí? Un trabajo aeróbico pero liviano, ¿sí? Donde no es intenso y los tiempos no son prolongados, no requiero, básicamente, ¿sí? No requiero aumentar los hidratos de carbono, ¿sí? Por eso si ustedes están haciendo, por ejemplo, una clase de spinning
o una clase de gimnasia aeróbica, ¿sí? O entrenamiento funcional, que no supera los 90 minutos, ¿sí? Y que básicamente no es un entrenamiento de fuerza intensa, que requiere más energía, solamente tomo agua para hidratarme, ¿sí? Después puedo recuperar los electrolitos, salvo que la persona no haya comido nada, pero nosotros ya estuvimos hablando de que previamente hay que hacer una alimentación básicamente inmediata antes del ejercicio, ¿no? Estas 4 horas antes y estas 1 o 2 horas antes que recién comentábamos, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todo. Bueno, y acá hablamos un poquitito de las bebidas, ¿sí? Fíjense en que acá tienen el Gatorade, el Power, ¿sí? Que son de diferentes marcas. Bien, ¿qué nos van a aportar estas bebidas llamadas isotónicas, ¿sí? O bebidas deportivas? Nos van a dar glucosa, que justamente es el hidrato de carbono, las dosis que necesitamos, ¿sí? En esta actividad. Y isotónicas porque no solamente me van a dar hidratos de carbono, sino que me dan iones, ¿sí? Me van a dar electrolitos, ¿sí? Que son el sodio, el potasio, ¿sí? El calcio, el magnesio. Estas bebidas se llaman isotónicas. ¿Por qué? Porque me rehidratan, ¿sí? Como recién estaba diciendo, cuando uno hace ejercicio, por más que no le caiga la gota, está elevando la temperatura corporal y hay un sudor, ¿sí? Mínimo, pero que nosotros estamos eliminando estos electrolitos, ¿sí? Por lo tanto, debemos, ¿sí? Rehidratarnos, ¿sí? Recuperarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sodio y el potasio son indispensables para la contracción cardíaca. Entonces la persona, si se deshidrata durante el entrenamiento o durante la competencia, puede tener una muerte súbita por paro cardíaco, ¿sí? Básicamente porque no tiene esos electrolitos que son para la contracción muscular y para el corazón, que es un músculo, ¿sí? Es el músculo cardíaco y es el que requiere más de estos electrolitos. También los músculos para trabajar necesitan calcio, no solamente los huesos, necesita también magnesio, ¿sí? El sodio, el potasio, todos esos minerales más la glucosa más el oxígeno, ¿sí? Entonces, todo ese combo va a hacer que esa persona rinda más, ¿sí? Por eso estas bebidas a veces ayudan, ¿sí? Para no solamente aumentar ese hidrato de carbono que necesitamos extra, depende de la duración del entrenamiento o de la competencia, ¿sí? También va a darle los aportes, ¿sí? Básicamente de iones, es decir, de electrolitos, ¿sí? Por eso esa bebida se llama isotónica, ¿sí? También llamada bebidas rehidratantes o comúnmente llamadas bebidas deportivas, porque es justamente para el deporte, ¿sí? Por eso si yo no estoy haciendo deporte y tomo Gatorade o tomo el Powerade solamente porque tengo sed, ¿sí? Voy a aumentar de peso, porque ahí tenemos hidratos de carbono, chicos. Entonces, solo se utiliza para bebidas deportivas, ¿sí? Justamente para recuperar, ¿sí? Rehidratar, incorporar esos electrolitos perdidos en el ejercicio, ¿sí? Muchas personas lo compran y lo toman como un jugo común, ¿sí? Pero no es recomendable, ¿sí? Porque nos vamos a exceder de sodio, por ejemplo, que si no lo estamos desgastando no necesitamos exceder el sodio, ¿sí? O una persona que es hipertensa no podría consumirlo porque está excediendo su sodio, ¿sí? Bueno, incluyen en su composición bajas dosis de sodio, pero igualmente tiene sodio, normalmente en forma de cloruro o bicarbonato sódico, también tiene azúcar o glucosa, por eso paciente diabético, una persona diabética no debería consumirlos, ¿sí? Debería hacer una previa con índices glucémicos bajos, ¿sí? De verduras, de frutas, ¿sí? Que vaya teniendo una sobrecarga de glucosa guardada
pero que no la tenga en sangre porque va a tener después un pico hiperglucémico, ¿sí? De mucha glucosa en sangre. Y habitualmente tienen potasio y otros minerales. ¿Para qué sirven las bebidas deportivas? Y aportan hidratos de carbono para mantener los depósitos de glucógeno. Repone los electrolitos, sobre todo el sodio, y evita la deshidratación, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a charlar un poquitito, ¿sí? Sobre las 4 bebidas más importantes, ¿sí? Que justamente están en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, el 1 es Isostar en polvo, ¿sí? Que aparte de lo que tiene una bebida como el Powerade o el Gatorade, ¿sí? Tiene grandes aportes de calcio, magnesio y vitamina B1, ¿sí? Su contenido en hidratos lo hace recomendable para actividades no muy intensas y de duración entre 1 o 2 horas. Por ejemplo, en deportes intermitentes como fútbol y hockey. No es muy común, pero algunos deportólogos o directores técnicos, depende del entrenamiento, ¿sí? En este caso que no son muy intensas, pero requiere más tiempo, se puede incorporar, ¿sí? La vitamina B1, que es importante para la contracción muscular. Pero en general, sí, fíjense que en este caso el Power, ¿sí? El Power tiene potasio, magnesio, calcio, como recién decía, recomendado para actividades ligeras, ¿sí? Donde aporta más nutrientes que el anterior, y entre sus fuentes de hidratos de carbono se encuentran la sacarosa y la maltodextrina, ¿sí? Que son hidratos de carbono, ¿sí? Ustedes lo conocen como hidratos de carbono. Bueno, muy parecido tenemos la otra marca conocida como Gatorade, que aumenta con mayor calorías. Lo cierto es que lleva menor cantidad de hidratos de carbono, pero la fuente de los mismos, a diferencia del Power, ¿sí? Comercializado por la misma compañía, es sacarosa y fructosa, ¿sí? Por lo que puede no ser tolerado tan fácilmente por algunos deportistas. Por eso hay que tener en cuenta también cada persona que ustedes entrenan, ¿sí? Por ejemplo, si tiene intolerancia a estas azúcares, ¿sí? De la fructosa y la sacarosa, no es recomendable, ¿sí? Lo mismo, recién decíamos, esta persona diabética, ¿sí? Por ahí es mejor el Isostar en polvo, ¿sí? O el Powerade, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el Aquarius, que es una bebida que mucha gente toma cuando hace ejercicio, ¿sí? Que tiene altas concentraciones de azúcar, ¿sí? Pero no me proviene de los electrolitos, ¿sí? Como se puede apreciar, el Aquarius no puede considerarse una bebida para deportista, puesto que su contenido en sodio es insuficiente, menos de la mitad de lo recomendado, ¿sí? Que vamos a necesitar para el ejercicio. Además, sus hidratos de carbono provienen principalmente del azúcar, ¿sí? Del azúcar blanca, que dijimos que era una enemiga, que no nos aportaba nada, ¿sí? Que nos daba calorías, nada más. Por lo que tampoco se recomendaría su ingesta ni siquiera como una bebida refrescante, ni siquiera para niños, porque tiene alta concentración de azúcar y no me calma la sed, ¿sí? Porque a mí me va a calmar la sed básicamente cuando yo recupero, ¿sí? Los electrolitos, ¿sí? Porque la sed es una defensa del organismo. Cuando nosotros tenemos sed, básicamente estamos disparando una defensa del organismo que nos avisa que nuestros electrolitos están bajando. Ahí tomamos agua, que también tiene sodio, potasio, tiene el calcio, el magnesio, pero en más bajas concentraciones, o podemos tomar algunos de estos tipos, de estas bebidas deportivas. Fíjense que este Gatorade se recomienda a un niño, por ejemplo, que ha vomitado, ¿sí? O a un adulto, y que no comió nada en todo el día, porque de alguna manera le está dando ese aporte de glucosa que necesita, ¿sí? Para no deshidratarse. Y estos electrolitos que perdió en el vómito o pudo haber perdido en la diarrea. Bien, las necesidades de hidrato de carbono en el entrenamiento. Fíjense en el tipo de ejercicio, si yo tengo un ejercicio breve, de alta intensidad, ejercicios resistentes e intermitentes como el fútbol, por ejemplo, ¿sí?
y de ultra resistencia, ¿sí? Fíjense en acá tenemos menor de 45 minutos, es un ejercicio breve, por eso decimos que no necesita hidratos de carbono, ¿sí? En este caso no necesita, ¿sí? Ahora, en un ejercicio de alta intensidad que va de 45 a 75, no llego a los 90, pero necesito poca cantidad, ¿sí? Podría tomarlo, ¿sí? Durante el entrenamiento, ¿sí? Con un enjuague bucal, porque a veces irrita, ¿sí? Y molestia en las mucosas, ¿sí? Y son hidratos de carbono de asimilación así, como súper rápido, ¿no? Ahora, si yo tengo un ejercicio de resistencia que dura entre 1 hora y 2 horas y media, acá tenemos una duración larga, voy a necesitar, como habíamos estado hablando, de 30 a 60 gramos por hora, ¿sí? Extra de hidratos de carbono en estas bebidas, por ejemplo, ¿sí? Deben estar pautadas en función de las necesidades y la posibilidad de tomar alimentos, ¿sí? Porque tal vez no puede tomar alimentos, no puede parar, no puede salirse del juego, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Y la ultra resistencia, ¿sí? Fíjense en que son más de 60 por hora, cuando estamos excediendo de 2,5 a 3 horas, ¿sí? Ahí ya hablamos de más de 60 o más de hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense en que el hidrato de carbono líquido, ¿no? Ahí nos cambia un poquitito la forma de pensar sobre los hidratos de carbono, ¿no? Mucha gente no sabe que en esas bebidas tiene hidratos de carbono, ¿sí? Buenísimo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta las bebidas estas que estuvimos nombrando, ¿sí? Para que acá la chica tenga energía, ¿no? En su entrenamiento, ¿sí? Y también a nivel mental, porque hay muchos, por ejemplo, estos minerales también van para el cerebro, ¿sí? Para estar atenta, para tener reflejos, ¿sí? Básicamente. No solamente para los músculos, sino que nosotros acá vamos a comparar, por ejemplo, la energía que me da con valores de referencia entre lo que recién dijimos, el Isostar, Powerade, el Gatorade y el Aquarius, ¿sí? Por ejemplo, en un valor de referencia tiene de energía, ¿sí? Entre 80 y 350 calorías, ¿sí? Fíjense en que el Power tiene 240, el Gatorade 250, muy parecido, ¿sí? Pero el Isostar me da más calorías, ¿sí? Por eso estábamos hablando de larga duración, ¿no? De los deportes de larga duración. Y el Aquarius, bueno, tiene, da calorías, pero no nos da la importancia de los electrolitos, ¿sí? La energía en calorías, ¿sí? Básicamente. Ahora, de hidratos de carbono, nosotros tenemos que tener el valor de referencia entre 60 y 90 según la actividad, como venimos explicando. El Isostar me da 70, el Power me da 70 y el Gatorade me da 60, ¿sí? El Power es como que en este caso me da más hidratos de carbono de las calorías totales, me da más hidratos de carbono, ¿sí? Son 10 de diferencia, pero hay una diferencia, ¿sí? Y el Gatorade me da 60, ¿sí? Esta diferencia cambia, ¿no? ¿No es cierto? Depende si yo estoy haciendo entrenamiento de fuerza con pesas, por más que no me exceda en el tiempo, yo voy a necesitar más aporte de hidrato de carbono intracompetencia, por ejemplo, y es preferiblemente tomar un Power, ¿no? Que un gel, por 10 de diferencia, pero hay diferencia. El Aquarius sigue teniendo hidratos de carbono, como recién dijimos, ¿sí? Ahora, lo importante acá es el sodio, ¿no? El sodio en miligramos por litro, ¿no? Nosotros tenemos un valor de referencia que tenemos que tener de 460 a 1550 miligramos, ¿sí? Depende del ejercicio, ¿sí? Valores de 460 a 1150 o valores de 230 a 690, ¿sí? Esos son los valores referenciales según la actividad, ¿sí? Y la duración. A mayor duración y a mayor intensidad voy a necesitar más hidrato de carbono, más sodio, más electrolitos en general, ¿sí? La Isostar me da 680 de sodio, ¿sí? Tiene mucho sodio, ¿sí? El Power me da 500, ¿sí? Me da 500. Y el Gatorade 460. Fíjense en que acá estas dos bebidas están bastante parecidas con el tema del sodio. Y el Aquarius no me da tanto sodio,
¿sí? Por lo tanto, no me está dando los requerimientos que nosotros necesitamos para justamente no fatigarnos, no deshidratarnos, ¿sí? Por eso el Aquarium lo tachamos. Este no iría en las bebidas deportivas, pero hacemos la comparación para tener en cuenta qué elegir cuando ustedes van a entrenar o cuando recomiendan a otra persona, justamente resolverlo de esa manera, ¿sí? Bueno, fíjense en que lo que estuvimos charlando, ¿sí? Es sumamente importante en el momento de entrenar, ¿sí? Porque va a ponerse justamente en juego la fatiga muscular, ¿sí? Fíjense en que el músculo, cuando no tiene concentraciones de magnesio principalmente, tiende a contraerse involuntariamente, produciendo calambres, y eso puede provocar una lesión. Aparte que la persona le va a doler, se puede tropezar, se puede caer y se puede lesionar, ¿sí? No le va a dar el combustible del músculo, ¿sí? Ustedes, yo tengo acá muchos alumnos que son personal training o que están estudiando o que son entrenadores, ¿sí? Que son profesores de educación física, ¿sí? Y ya lo saben, pero lo explico para que los que lo saben lo recuerden, y para los que no lo saben, que solamente están entrenando para ustedes y realmente no están estudiando nada con respecto a lo que tiene que ver con la anatomía y fisiología del deporte, ¿sí? Pero que sepan que el músculo está compuesto, ¿sí? Por miocitos, que los miocitos son las células, ¿sí? De justamente el músculo, y que ese miocito está compuesto de fibras musculares, que a su vez esas fibras musculares están conformadas de miofibrillas, ¿sí? Después en la clase de Zoom les voy a mostrar una imagen, si no búsquenla en ustedes, que se encuentra muy bien, de cómo es el músculo, ¿sí? Internamente. Y acá lo que es más importante es la relación que tiene la anatomía del músculo, ¿sí? Con la nutrición. Ese músculo tiene bandas proteicas, que son proteínas contráctiles, que se llaman actina y miosina. Por eso necesitamos, como vimos en la clase anterior, los aportes tan importantes de proteínas, ¿sí? Por un lado. Pero ese músculo se va a contraer, ¿sí? Gracias a lo que viene de sangre. En sangre tenemos la glucosa, ese es el hidrato de carbono, es el combustible que me va a dar energía, que se va a guardar a través de un proceso que se llama glucogénesis, donde yo voy a transformar esa glucosa, la transformo en glucógeno y la guardo y la reservo. Una parte en el hígado y otra parte se guarda en los músculos, en todos los músculos, ¿sí? Por eso yo tengo esa reserva. Bien, entonces, la anatomía hace que ese músculo tenga una reserva, pero cuando se empieza a contraer, que lo sometemos a un ejercicio, ¿sí? Necesita de la sangre lo inmediato, ¿sí? Porque va a tardar en buscar el glucógeno. El glucógeno, para ser usado, necesita reconvertirse otra vez en glucosa. Entonces, ¿qué se va a hacer? Otro proceso que se llama glucólisis. ¿Sí? Ruptura del glucógeno. Entonces voy a romper el glucógeno, ¿sí? Y lo voy a usar para la energía, ¿sí? Entonces, son procesos fisiológicos, ¿sí? Metabólicos que hace el organismo cuando nosotros lo sometemos ante las exigencias físicas, ¿sí? Por lo tanto, por un lado, tengo que tener esta sobrecarga de hidrato de carbono ante la competencia, ¿sí? Para tener una reserva, ¿sí? Y si no estoy haciendo competencia y es solamente actividad física, ver los hidratos de carbono de índices glucémicos por ahí altos que puedo consumir 4 horas antes, ¿sí? Y 1 hora antes, ¿sí? Todo lo que vimos en la clase, ¿para darle qué? Para darle el combustible al músculo, ¿sí? Si es como el auto, yo le voy a cargar nafta, ¿sí? O gasoil. Ahora, si yo elijo para ese automóvil un combustible barato, ¿sí? No va a rendir el auto, ¿sí? Yo quiero acelerar y no va a tener la potencia para acelerar. Y también voy a dañar justamente al motor. Por eso nosotros tenemos que aprender
a incorporar combustible de calidad, ¿sí? En el momento adecuado, las cantidades suficientes, ¿sí? Y ver los índices glucémicos para las necesidades y requerimientos que necesitemos, ¿sí? Por eso es necesario que esto ustedes lo estudien, por eso están haciendo este curso, porque tienen que aprender justamente a elegir qué hidrato de carbono y elegir en qué momento los voy a incorporar según la exigencia, según qué actividad y según cuánto dure esa actividad. Y según el peso de la persona, ¿sí? Según la edad, ¿sí? Y según la altura, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ven cómo vamos integrando los conocimientos, ¿sí? Les decía que a nivel anatómico, este músculo, ¿sí? Necesita para contraerse, necesita proteínas, necesita hidratos de carbono, que es la glucosa, necesita oxígeno, que lo transporta la hemoglobina por la sangre y lo toma el músculo, ¿sí? Para justamente rendir adecuadamente cuando nosotros lo exigimos, y también necesita micronutrientes, ¿sí? Micronutrientes esenciales. ¿Cuáles son esos micronutrientes? ¿Sí? Las vitaminas y los minerales. En este caso estuvimos viendo principalmente minerales, ¿sí? Como el calcio, principalmente el magnesio, el sodio y el potasio, ¿sí? Esos son súper importantes para la contracción muscular, ¿sí? Ahora, necesitan macronutrientes, como recién decía, que son los hidratos de carbono, la glucosa, la reserva y la que tengo en sangre, glucosa y glucógeno, y también necesitamos las proteínas, ¿sí? Y también necesitamos cierta cantidad de lípidos, ¿sí? Por eso no hay que eliminarlos de la dieta, ¿se acuerdan que esto lo hablamos en la otra clase? Porque entre las fibras musculares hay una cantidad de grasa que yo puedo utilizarla, depende de los entrenamientos, se puede llegar a usar, ¿sí? Pero la idea es que usemos la grasa de la reserva que tenemos en el tejido adiposo, ¿sí? Por eso no hay que sacar la grasa de la dieta, ¿sí? Pero no hay que incorporarla antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque la grasa, al tener más calorías, habíamos dicho que en 1 gramo va a tener 9 kilocalorías, aparte de tener gran aporte calórico, también nos va a dificultar la digestión. Las grasas son más difíciles de digerir, más las grasas animales, como estuvimos conversando, ¿sí? Bien, entonces, acá síntesis de la clase, saber justamente la alimentación, nutrición, precompetencia alejada 4 días antes, ¿sí? 4 días, 3 días, 2 días, 1 día antes, 24 horas antes, y la cortada, la inmediata, que se va a dar 4 horas antes, ¿sí? 4, 3, 2, hasta 1 hora antes, ¿sí? Eso es lo importante. Por eso estamos hablando de esta sobrecarga de hidratos de carbono, ¿sí? Más allá de lo que tiene que tener de hidrato de carbono aproximadamente, sí, habíamos hablado del 50% de ese plato, de ese alimento, va a tener que tener un aporte extra cuando la persona se dedica a entrenar y depende qué tipo de competencia haga, ¿sí? Es muy importante también el tema de las bebidas isotónicas, ¿sí? Después vamos a ver, como les comenté en el foro, el tema de los anabólicos, y ahí le vamos a agregar los suplementos vitamínicos, si son buenos o son malos, agregarle vitaminas, ¿sí? Realmente uno lo puede incorporar con lo saludable, ¿sí? Porque tenemos lo que se llama hipervitaminosis, que puede ser dañino para el organismo si nosotros excedemos esas vitaminas, ¿sí? Principalmente para el riñón, para los riñones. Pasa lo mismo con las proteínas, ¿sí? Y bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a conversar en la clase que viene, donde vamos a ver, y les voy anticipando, todo lo post, ¿no? Cómo me alimento después para recuperar lo perdido en los entrenamientos, para aumentar la masa muscular. Y vamos a charlar lo del foro, de los anabólicos, ¿sí? Esto de la creatinina, esta proteína, la vitamina D, ¿sí? El óxido nítrico, la testosterona, que no solamente en hombres, sino también en mujer, las hormonas, que cumplen una función importante en la contracción muscular y en la hipertrofia. Y vamos a ver un poquitito
ejercicios de fuerza y ejercicios de hipertrofia, que no es lo mismo, ¿sí? La hipertrofia aumenta la fuerza, pero no necesariamente. A veces tenemos un cuerpo súper hipertrofiado, pero no es fuerte, y a veces tenemos cuerpos que no tienen agrandado el músculo y sin embargo tiene mucha fuerza, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la potencia, ¿sí? La potencia es la combinación entre la fuerza y la resistencia, ¿sí? Donde tengo una resistencia aeróbica y una resistencia muscular, y eso me hace que sea más potente, ¿no? Entonces, ¿qué incorporamos en la alimentación para aumentar la potencia, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, ¿sí? No se pierdan el encuentro en Zoom, no se pierdan de participar en el foro. Yo voy a compartir un PDF, ¿sí? Con material de anabólicos que está muy interesante, léanlo, lo pueden imprimir, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan adjuntando toda la información y que la vayan releyendo, la vayan teniendo a mano, ¿sí? Para el día del encuentro, porque yo muchas veces en el encuentro menciono el material y muchos no saben de qué material estoy hablando, ¿sí? Entonces, para esta clase tienen la clase grabada explicada, van a tener este Power clase a clase, si ustedes lo quieren imprimir o copiar, ¿sí? Aparte tienen el material bibliográfico, ¿sí? Que es el módulo, que todavía estamos en el módulo 1, ¿sí? Y también van a tener el foro con un PDF de anabólicos. Todo eso va a tenerse en cuenta para que ustedes puedan hacer el trabajo práctico después, ¿sí? En el trabajo práctico no incorporé anabólicos, ¿sí? Pero sí todo lo que hablé hoy, que está explicado detalle por detalle en el material, está sintetizado tipo cuadro sinóptico en las diapositivas que les pasé y que les expliqué, y que vamos a desarmar un poquitito ese contenido y ver dudas o alguna inquietud que ustedes tengan sobre este tema el día que nos encontremos en Zoom directo, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo por seguir el curso, por llegar a la clase 3. Esto se viene bueno, no se pierdan las clases próximas, que tenemos mucha información y muchos conocimientos para incorporar, ¿sí? Les deseo que tengan una excelente jornada y nos encontramos en el próximo encuentro. Que estén bien y cuídense mucho.